Hace 800 años, en algún lugar del Pacífico abierto, una canoa surcaba la oscuridad sin tierra a la vista. Las personas a bordo llevaban semanas navegando, sin brújula, sin carta náutica, nada más que océano en todas direcciones y un navegante leyendo el cielo con sus ojos. Buscaban tierras que ningún ser humano había visto jamás. Las encontraron, y durante 2 siglos después de que los europeos llegaran y comenzaran a hacer preguntas, creímos entender quiénes eran estas personas y de dónde venían. Los eruditos estaban de acuerdo. Los libros de texto lo decían. La historia del origen de los maoríes parecía resuelta. Entonces, un laboratorio de genética la desmanteló por completo. Lo que reveló el ADN no fue una historia más sencilla, fue una historia más extraña. Una historia que se remonta a miles de años y 2 mundos completamente diferentes, ninguno de los cuales nadie había pensado en buscar hasta que la evidencia hizo imposible ignorarlo. Para entender por qué importan los hallazgos genéticos, primero hay que entender a qué llegaron los maoríes. Nueva Zelanda no es solo una isla remota, es una de las últimas masas terrestres importantes de la Tierra, situada al borde del Pacífico, que se formó en aislamiento geológico durante aproximadamente 80 millones de años. Cuando el supercontinente se fragmentó y este trozo se desplazó hacia el sur, se llevó consigo toda la vida que hubiera presente en ese momento y luego selló la puerta. Ningún puente terrestre lo volvió a conectar. Ningún mamífero cruzó jamás las aguas abiertas para llegar hasta allí. Durante decenas de millones de años, las islas evolucionaron completamente por sus propios términos. Lo que llenó el espacio ecológico que los mamíferos ocupan en todas partes del resto de la Tierra fueron las aves. No solo pájaros cantores y aves marinas. Depredadores ápice, herbívoros, vagabundos del suelo del bosque. Cada nicho en la cadena alimentaria estaba ocupado por aves que no tenían a dónde ir ni razón para temer a nada. El más emblemático de ellos era el moa. Durante millones de años, aves colosales no voladoras, algunas de hasta 3 metros de altura, más pesadas que cualquier ave viva en la actualidad, vagaron por el suelo del bosque con total seguridad. Tenían un único depredador, el águila perdicera, el águila rapaz más grande que jamás haya existido, con una envergadura de casi 3 metros y garras del tamaño de las de un tigre. Un ecosistema equilibrado en torno a gigantes, aislado del resto del mundo y que funcionaba según sus propias reglas. Luego, hace unos 800 años, llegó a su fin. Las personas que le pusieron fin llegaron en canoa. Probablemente originarios de algún lugar de las islas de la sociedad al norte, no habrían sido más de unos pocos cientos en esas primeras travesías. El Océano Pacífico cubre 1/3 de la superficie total del planeta. 165 millones de kilómetros cuadrados de agua abierta. Estos viajeros lo cruzaron sin instrumentos, sin cartas náuticas, navegando por las estrellas, las corrientes oceánicas, las formaciones de nubes y el comportamiento de las aves cerca de la costa. Navegantes expertos, formados a lo largo de generaciones, interpretaban el océano como otros interpretan un paisaje. Llegaron a la última masa de tierra, y allí se quedaron. Para cuando los barcos europeos aparecieron en el horizonte en los siglos XVII y XVIII, aquellos primeros cientos de colonos se habían convertido en una población de aproximadamente 100.000 personas. Habían explorado todas las costas, cruzado todas las cordilleras, desarrollado una sociedad compleja con redes comerciales, tradiciones orales, arte elaborado y guerras. Se llamaban a sí mismos maoríes. Llamaban a su tierra Aotearoa, la tierra de la larga nube blanca. Durante 2 siglos después del contacto, la cuestión de dónde procedían exactamente estas personas parecía sencilla. Los eruditos trazaron la línea a través de Polinesia hasta el sudeste asiático y la dieron por resuelta. No estaba resuelta, ni siquiera de cerca. El modelo que dominó el pensamiento académico durante la mayor parte del siglo XX se llamó la hipótesis de la salida de Taiwán y, en apariencia, era convincente. El argumento central era el siguiente. Hace unos 5.000 años, las comunidades agrícolas de la isla de Taiwán y luego de las islas del sudeste asiático llevaban consigo un conjunto reconocible de elementos.
cultivos específicos, estilos de cerámica específicos, lenguas específicas pertenecientes a una familia lingüística que hoy se denomina Austronesia, la cual se extiende desde Madagascar en el oeste hasta la isla de Pascua en el este, la distribución geográfica más amplia de cualquier familia lingüística en la Tierra. La expansión fue gradual, generacional, isla por isla, y a medida que estas personas se desplazaban, dejaban un rastro. Los arqueólogos lo siguieron. El indicador más claro fue un estilo distintivo de cerámica decorada con intrincados patrones estampados con dientes, hallado en yacimientos que se extienden desde el archipiélago de Bismarck, cerca de Nueva Guinea, hacia el este, pasando por Vanuatu, Tonga y Samoa. Las personas que lo crearon son conocidas como la cultura lapita, y durante décadas, los lapita fueron considerados la prueba irrefutable, los ancestros directos de todos los polinesios que alguna vez vivieron, el vínculo entre los agricultores de Taiwán y los navegantes que finalmente llegaron a Hawái, la isla de Pascua y Nueva Zelanda. Las pruebas presentadas fueron sustanciales. El análisis lingüístico demostró que las lenguas polinesias compartían profundas raíces estructurales con las lenguas habladas en Taiwán y Filipinas. Las evidencias agrícolas mostraron que los mismos cultivos, taro, ñame y árbol del pan, se desplazaban hacia el este a través del Pacífico en la misma dirección que la cerámica. Los animales domésticos, cerdos, gallinas y perros, aparecieron en los yacimientos de lapita en secuencias consistentes con una única población en expansión que llevó consigo su modo de vida a través del océano. Se podrían dibujar flechas en un mapa, desde el sudeste asiático hasta Melanesia, pasando por la Polinesia Occidental, la Polinesia Oriental y Nueva Zelanda. Las flechas parecían correctas. El modelo se publicó en libros de texto, se enseñaba en las universidades, se convirtió en el marco predeterminado para comprender de dónde provenían en última instancia los maoríes y todos los demás pueblos polinesios. Y durante décadas, nadie lo cuestionó seriamente. Solo había un problema. El modelo se construyó casi por completo a partir de objetos, cerámica, cultivos, herramientas de piedra, árboles lingüísticos. Todo ello era evidencia legítima, todo real. Pero nada de ello era ADN. Y como había sucedido en el Sahara, como había sucedido en las Américas, en el momento en que los investigadores dejaron de analizar objetos y comenzaron a analizar genomas, las claras líneas del mapa comenzaron a desdibujarse, porque los huesos contaban una historia diferente a la de la cerámica, y la diferencia entre esas dos historias resultó ser uno de los hallazgos más sorprendentes en la historia reciente de la genética humana. Cuando los genetistas comenzaron a extraer ADN antiguo de restos óseos en todo el Pacífico, esperaban confirmar lo que la arqueología ya había sugerido: una expansión limpia desde el sudeste asiático. Una población, una dirección, una historia. Lo que encontraron fueron dos. Cada genoma polinesio secuenciado lleva ascendencia de dos fuentes profundamente distintas. La primera es de Asia Oriental, consistente con la expansión lapita desde Taiwán y el sudeste asiático. Limpia, esperada, justo donde apuntaba el rastro de la cerámica. El segundo es papú, originario de las poblaciones de Nueva Guinea y las islas circundantes de Oceanía cercana. Uno de los linajes más antiguos y genéticamente distintos del planeta, un grupo cuyos ancestros habían vivido en esa región durante al menos 40.000 años antes de la llegada del pueblo lapita. Lógicamente, esos dos linajes no deberían estar en el mismo genoma. Provienen de poblaciones separadas por decenas de miles de años de evolución independiente. Y sin embargo, en todos los polinesios analizados, desde Samoa hasta Hawái y Nueva Zelanda, ambos están presentes. En los maoríes específicamente, el componente de ascendencia papú no es un rastro. Es una fracción sustancial del genoma total. El primer instinto fue explicarlo como una mezcla tardía. Quizás los viajeros polinesios adquirieron gradualmente ascendencia papú a medida que pasaban por Melanesia en su camino. Una lenta acumulación de contactos que se extendió a lo largo de los siglos.
Esa habría sido la explicación sencilla. El ADN antiguo la descartó. Antiguo la. Investigadores que secuenciaron genomas de restos óseos de los primeros polinesios descubrieron que las corrientes de ascendencia asiática y papú ya estaban completamente integradas antes de que comenzara la gran expansión hacia el este. No se trató de una mezcla gradual, fue un único acontecimiento específico o un conjunto de acontecimientos condensados en el tiempo que tuvieron lugar en algún lugar cercano a Oceanía, muy probablemente en las islas de Vanuatu o en la región que las rodea, antes de que cualquier antepasado polinesio zarpara hacia el Pacífico abierto. Dos mundos chocaron en un mismo lugar. Agricultores del este de Asia que se desplazaban hacia el sur y el este a lo largo del sendero Lapita. Antiguos cazadores-recolectores papúes que habían habitado cerca de Oceanía durante 40.000 años. Se encontraron, se fusionaron. Y los descendientes de esa fusión se convirtieron en los mejores navegantes oceánicos de la historia de la humanidad. De ahí descienden los maoríes. No existe un linaje puro procedente de Taiwán, una población híbrida forjada a partir de dos de las corrientes genéticas más distintas del planeta. Llevan en sus células el registro de un encuentro que tuvo lugar mucho antes de que se llegara a Nueva Zelanda, mucho antes de que se cruzara el Pacífico, mucho antes de que todo esto se escribiera. La cerámica apuntaba a un origen, los genomas revelaron dos, y eso cambia por completo la forma en que se cuenta la historia. Aquí es donde la historia se vuelve más extraña. La evidencia genética no solo nos dice que dos poblaciones se fusionaron, sino que también nos dice que esa fusión fue casi invisible en el registro arqueológico por una razón muy específica e inquietante. Los esqueletos lapita más antiguos jamás recuperados de yacimientos funerarios en Vanuatu y Tonga, que datan de hace aproximadamente 3.000 años, son genómicamente casi en su totalidad de Asia Oriental, con apenas ascendencia papú. Estas eran las personas que fabricaban la cerámica distintiva. Los libros de texto identificaban a las personas como los ancestros de todos los polinesios. Genéticamente, coincidían exactamente con lo que predecía el modelo de origen taiwanés. Agricultores del sudeste asiático que se desplazaban hacia el este y llevaban consigo su cultura. Luego, en tan solo unos siglos, algo sucedió. La ascendencia papú surge de forma repentina, no gradual, ni como una lenta acumulación de contactos. En el registro genómico aparece casi como un cambio abrupto, un antes y un después, separados por un periodo de tiempo relativamente corto. Para cuando se llega a las poblaciones que se expandieron por el Pacífico abierto y finalmente alcanzaron la Polinesia, el componente papú es sustancial y está completamente integrado. Esto significa que, en algún lugar cercano a Oceanía, la población lapita que llegó a la región se encontró con un grupo que prácticamente no dejó rastro arqueológico, ni cerámica distintiva, ni cultura material rastreable que haya sobrevivido en los registros. Una población cuya existencia solo podemos deducir de los genomas de sus descendientes. Los científicos la denominan población fantasma, un grupo presente en los datos únicamente como una señal estadística, inferida a partir de patrones en el ADN vivo y antiguo, pero cuyos restos reales nunca han sido identificados. Hasta hace muy poco, ese fantasma no tenía rostro. Los nuevos hallazgos de restos óseos en la Melanesia insular están empezando a cambiar eso. Los genomas antiguos recuperados de yacimientos funerarios en la región están empezando a esbozar quiénes eran estas personas. Profundamente divergente tanto de los recién llegados lapita como de las poblaciones del Asia continental, emparentado con los antiguos habitantes de Nueva Guinea, pero distinto. Este linaje había permanecido latente en Oceanía durante decenas de miles de años, prácticamente invisible para la arqueología, esperando aparecer en un artículo de genética. Los maoríes se encuentran al final de esta cadena, separados por miles de kilómetros y aproximadamente 800 años de prehistoria neozelandesa desde el momento en que esas dos poblaciones se fusionaron por primera vez. Sin embargo, llevan la evidencia de esa fusión en cada célula. La población fantasma está en su genoma. El antiguo linaje papú que la arqueología pasó completamente por alto
está escrito en el mismo ADN que se remonta a Taiwán y el sudeste asiático. La cerámica contaba una historia, los huesos contaban otra, y el fantasma contaba la que nadie pensó en buscar. Hay algo en lo que vale la pena detenerse aquí, porque mientras los genetistas se afanaban en desmantelar el modelo de la limpieza de Taiwán, la tradición oral maorí había estado preservando discretamente una imagen más compleja todo este tiempo. La patria ancestral en la tradición maorí se llama Hawaiki. No se trata de una sola isla, ni de un punto en un mapa. Un lugar al otro lado del océano, cargado de significado, que representa tanto un origen geográfico como uno espiritual. La tradición no describe una migración limpia desde un solo lugar. Describe viajes, múltiples canoas, múltiples travesías, un mundo definido por el movimiento a través de aguas abiertas en lugar de la adhesión a un único punto de origen. La complejidad que la genética apenas ahora comienza a comprender estaba presente en la tradición oral siglos antes de que alguien extrajera un genoma. Luego está el mito de la Gran Flota. Durante la mayor parte del siglo XX, a los escolares de Nueva Zelanda se les enseñaba que los maoríes llegaron en una flota coordinada de 7 canoas alrededor de 1350, desplazando a un pueblo anterior y más primitivo llamado Moriori. Era una narración ordenada. Además, fue casi totalmente inventada, construida en gran medida por eruditos europeos en el siglo XIX y luego absorbida por el sistema educativo, donde perduró durante generaciones. Convenientemente, también proporcionó un marco histórico que justificaba las reivindicaciones territoriales británicas al presentar a Nueva Zelanda como un lugar donde el desplazamiento era simplemente algo que las poblaciones se infligían entre sí. El ADN antiguo ayudó a desmantelarlo. Los Moriori no eran un pueblo pre-maorí separado, desplazado de las islas principales. Eran descendientes de maoríes que se habían asentado en las islas Chatham y habían desarrollado una cultura distinta en aislamiento. La evidencia genómica confirmó lo que los etnógrafos maoríes tradicionales habían sostenido durante años. No hubo un gran desplazamiento. No existía una población anterior a la que reemplazar. En cambio, lo que coincide entre el ADN y la tradición oral es algo más interesante. Múltiples oleadas, múltiples orígenes, una población fundadora que nunca fue tan simple ni tan singular como la narrativa europea exigía que fuera. Consideremos el caso de Tupai, el sacerdote tahitiano que navegó con el capitán Cook en 1769 y descubrió que podía mantener conversaciones básicas con guerreros maoríes que nunca había conocido, en un idioma que nunca había estudiado porque estaba relacionado con el suyo. Ese momento de reconocimiento a través de 4.000 kilómetros de océano abierto no es solo una anécdota notable. Es una demostración viviente de lo que confirma la genética. Estas personas compartían un profundo ancestro común, separadas únicamente por el tiempo, la distancia y el vasto y diferente Pacífico que las separaba. La tradición oral recordaba el océano. El ADN confirmó la conexión. Lo que ninguno de los dos había podido captar del todo hasta ahora era cuán antigua y compleja era realmente esa conexión. La historia maorí no es un hecho aislado, y esa es la parte que me resulta más difícil dejar de lado después de pasar semanas con este material. En el Sahara, 2 mujeres enterradas en un refugio rocoso durante 7.000 años resultaron ser portadoras de un linaje genético nunca antes visto en ninguna persona viva ni en ningún genoma antiguo registrado. Una rama de la humanidad que había persistido en un aislamiento casi total durante 50.000 años. Invisible para cualquier modelo construido únicamente a partir de la arqueología, y que solo se reveló cuando la tecnología de secuenciación finalmente pudo abordar la cuestión. En Sudamérica, 92 individuos antiguos dieron lugar a 84 linajes maternos distintos, ninguno de los cuales existe en ninguna persona viva en la actualidad. En Colombia, la población fundadora desapareció por completo hace 2000 años, siendo reemplazada totalmente por migrantes posteriores, sin dejar rastro genético en ninguna comunidad moderna en ningún lugar del planeta. Diferentes continentes, diferentes escalas de tiempo, diferentes mecanismos de desaparición,
pero el mismo resultado. Poblaciones reales, complejas y antiguas, fueron borradas tan completamente que no supimos de su existencia hasta que un laboratorio encontró su eco. El Pacífico no es ajeno a este patrón. El muestreo de ADN antiguo en Melanesia y Polinesia sigue siendo fragmentario. La mayor parte del registro fósil nunca ha sido secuenciado. La población fantasma que aportó ascendencia poblacional a cada genoma polinesio apenas ha sido vislumbrada. Es casi seguro que existen linajes enterrados en yacimientos funerarios sin excavar en las islas del Pacífico que reescribirán partes de esta historia, del mismo modo que las mujeres Takaracori reescribieron la historia del norte de África. Lo que sí sabemos apunta claramente en una dirección. El árbol genealógico humano no es un diagrama limpio. Es una maraña de líneas que se dividen, se fusionan y se vuelven a dividir. Muchas de ellas terminan sin descendientes. La mayoría nunca se han estudiado. Algunas solo se pueden recuperar si la conservación fue favorable y un equipo de investigación se dedicó a buscarlas. El ADN de rata hallado en yacimientos antiguos de Nueva Zelanda sugiere múltiples oleadas de colonización que llegaron alrededor del siglo XIII. No una sola flota, no un solo momento, sino una serie de cruces cuya complejidad genética aún no se ha determinado por completo. Cada una de esas canoas potencialmente transportaba una porción ligeramente diferente de la diversidad de la población fundadora. ¿Cuánta de esa diversidad sobrevive en los genomas maoríes modernos? ¿Cuánto se perdió en los colapsos demográficos que siguieron a la extinción del Moa? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas abiertas, y las respuestas requieren ADN antiguo de restos óseos de Nueva Zelanda, algo que en la mayoría de los casos aún no se ha intentado. La tecnología ya existe. Las preguntas ya tienen nombre. Lo que venga después depende enteramente de si alguien se pone a buscarlo. Regresa a esa canoa en mar abierto. El navegante que leía las estrellas no sabía que la sangre que corría por sus venas portaba dos mundos antiguos, un linaje de las granjas y costas del sudeste asiático y otro de personas que habían vivido en las islas de la cercana Oceanía durante 40.000 años antes de que sus antepasados llegaran. Solo conocía el océano, el viento y el destino que aún no había visto. Los maoríes no venían de donde pensábamos, pero la verdad es más asombrosa que cualquier simplificación. Lo que me impacta no son las respuestas que me dio el ADN, sino la magnitud de lo que aún queda por preguntar. Lugares de entierro sin excavar, genomas sin secuenciar, linajes que yacen en la tierra del Pacífico y que podrían reescribir esta historia en el momento en que alguien decida buscarlos. La canoa sigue ahí fuera, solo que aún no la hemos encontrado.